lunes negro en las bolsas por esos aranceles de Donald Trump. Miriam. Sí, hoy 7 de abril, tercera sesión de pánico de la bolsa española tras el anuncio de Trump. El IBEX 35 cae más de un 6% en su apertura y pierde 12.000 puntos. Los mercados europeos vuelven al rojo tras el desplome de las bolsas asiáticas y el Euribor también cae al 2,2% por el temor de la banca a una desaceleración. Así resume la situación Antonio Garamendi, presidente de la COE. Un terremoto, ¿no? Pero es un terremoto no en España, a nivel mundial. Lo veíamos ya esta noche con todo lo que eran las bolsas asiáticas, y con respecto con la unidad política, diría, yo tampoco lo veo. O sea, yo veo el Partido Socialista, yo veo el Partido Popular, yo veo, bueno, salvo el caso de Vox, yo veo absolutamente una unidad de acción. Por tanto, yo creo y me alegro de que la haya. En la sede del PSOE como en la sede del PP, con agentes sociales y con los sectores más afectados por los aranceles de Trump. Bueno, vamos a empezar por Ferraz. Bajo el lema España responde, ronda de reuniones desde primera hora de la mañana escolar, mañanera. ¿Quiénes han pasado ya por allí, por la sede del Partido Socialista? Pues por aquí en esta mañana frenética ya han pasado representantes de la Federación Española del Vino, de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de ASAJA, de la COAG, sindicatos. Una mañana, como os decía, frenética, con hasta 14 reuniones programadas. La mitad de todas ellas ya habrían tenido lugar con los principales sectores que estiman podrían verse afectados por esta política arancelaria de Donald Trump, y con la mirada puesta en el día de mañana, cuando el Gobierno va a llevar ante el Congreso este primer paquete de medidas que nos decían van a poder ser modificadas según las circunstancias indiquen, y que sobre todo lo que esperan es que encuentre todo el respaldo del Congreso, y ello lo decía aludiendo al Partido Popular. Precisamente el Partido Popular desde las 11 de esta mañana está recibiendo en su sede en Génova asociaciones, también representantes de estas organizaciones más afectadas. Ruth, mañanera. Sí, desde las 11 de la mañana el presidente del PP se ha reunido con los representantes de los principales sectores afectados por los aranceles del gobierno Trump y también con las comunidades gobernadas por el PP. Una reunión que se ha prolongado hasta la 1:15. De hecho, en estos momentos el presidente del PP sigue en rueda de prensa informando de todo lo que ha acontecido en esa reunión. Feijóo ha dicho que ha escuchado a cada uno de los sectores afectados y que eso precisamente es lo que quiere que haga el presidente Sánchez. Ha dicho que esta guerra es comercial, que tiene que ser tratada como una cuestión de Estado, que no se trata de intereses partidistas y que además lo que hay que proteger es el libre comercio. El presidente del PP ha trasladado 10 propuestas entre las que destaca la diplomacia, la unión, la firmeza y la inteligencia. También ha pedido fondos europeos en forma de ayuda y facilitar la burocracia a todos los sectores afectados. Dice Feijóo que esta es una cuestión extraordinaria, que necesita una respuesta extraordinaria, y ha exigido a Pedro Sánchez un plan nacional para hacer frente a esta nueva situación. Lo comentamos aquí en la mesa con Pablo Iglesias, Cristina Narbona por este lado, ¿qué tal? Andrea Levy, Ignacio Aguado por este otro. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a escuchar, hemos escuchado las palabras de Garamendi aquí en esta casa, en la hora de la 1, y dice que de alguna manera él ve que hay una unidad de acción entre Partido Socialista y Partido Popular referente al tema de los aranceles. Cristina, ¿tú lo ves? Yo creo que es muy importante que haya ese planteamiento común, pero no nos olvidemos que estos aranceles son parte de un pensamiento, de una posición que a escala internacional se está dando, con la internacional de ultraderecha que aquí representa a Vox, y que tiene que ver no solo con este negacionismo económico, porque esos aranceles lo que van a hacer es daño, en primer lugar, a Estados Unidos y después al resto del mundo. Pero ese negacionismo económico va unido a un negacionismo en términos de igualdad de género, un negacionismo de cambio climático, y desgraciadamente en España tenemos quien representa esa posición. Por eso, más allá de que encontremos la ayuda del Partido Popular para que el Gobierno saque adelante y resuelva lo más posible la situación que se crea, yo creo que es un momento también importante para que el partido de derecha de España, el principal partido, pues revise esa relación con Vox, porque Vox representa exactamente lo
lo que está haciendo ahora mismo Trump en todos los campos. Bueno, también podría revisar el Partido Socialista su alianza con un partido de ultraderecha como es Junts, como es Puigdemont, y si le interesa la España constitucional o no, como la que representa al contrario Junts. Lo que está claro es que es un tema que afecta a sectores económicos de nuestro país y es importante que se vea esa alianza entre las grandes formaciones políticas que han representado siempre la democracia y el bipartidismo en este país. Enhorabuena que se haya franqueado ese muro impuesto por Sánchez para poder hablar de un tema tan necesario y tan importante, y desde luego habrá que ver dónde está Vox, si Vox prefiere a España o a los españoles o prefiere el partidismo y la ideología haciendo suyo el discurso de Trump en contra de los intereses de España y de los españoles. A mí de este juego disparatado de ruleta me preocupa sobre todo, más allá de los aranceles económicos puestos a países aleatoriamente y con importes puestos aleatoriamente también, que no hay un plan detrás que lo justifique diciendo por qué se ponen estos aranceles, hacia qué sectores productivos y económicos quiere proteger Donald Trump, porque los aranceles se ponen para proteger a tu propio sistema productivo, y en este caso Trump lo que está haciendo es un movimiento de geopolítica a través de los aranceles, decidiendo quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Pues cada día, cada mañana, el mundo entero, y no es broma, el mundo entero se despierta diciendo a ver qué es lo que nos toca hoy, porque esto es lo que está ocurriendo y lo estamos viendo con las bolsas. Hablabais de Vox. Abascal se postula como interlocutor con el gobierno de Estados Unidos y sobre la sintonía entre el Partido Socialista y el Partido Popular dice lo siguiente. Cuando parece que Sánchez ya no puede aguantar, enseguida aparecen los del PP. Da igual lo que pase, una epidemia mundial de coronavirus. El gobierno utilizó la tragedia para mantenerse en el poder, con el apoyo del Partido Popular. ¿Ahora de qué hablan? De aranceles. El PP y el PSOE, que van de la manita desde Bruselas hasta China. Bueno, los aranceles de momento quien los pone es Donald Trump hasta día de hoy. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Estados Unidos es enemigo de Europa y enemigo de España. La pregunta es, ¿qué pinta una base militar de Estados Unidos en Rota? Lo lógico sería que si hay una voluntad de defender la soberanía de nuestro país, los militares de Estados Unidos que están en Rota a su casa. Porque no tiene ningún sentido que haya una base militar en nuestro país. Por cierto, hacía una encuesta hace poco tiempo, Electomania, que señalaba que la mayor parte de los ciudadanos españoles estaban en contra de la presencia de bases militares estadounidenses en España y en Europa. Y después, aquí hay un montón de empresas estadounidenses que operan tranquilamente. ¿Qué pasa? Que a nuestros productores y a nuestras empresas les va a perjudicar Estados Unidos y los fondos de inversión y los fondos buitre estadounidenses van a poder seguir especulando con vivienda en España, o vamos a tener empresas estadounidenses haciendo negocios libremente aquí. El problema de los aranceles es que tiene que ser de ida y vuelta, y de momento sus soldados se los deberían llevar. Ignacio. Bueno, yo creo que Trump lo que ha hecho ha sido romper el sistema de comercio global que había hasta ahora. Las claves que manejaban todos los países a nivel de comercio se han roto porque ha decidido romper el tablero y empezar de cero. Yo creo que los principales perjudicados, como decía Cristina, van a ser los propios norteamericanos, que van a ver desde ya cómo aumentan sus facturas, cómo aumentan los precios de sus economías domésticas, y luego, bueno, hay que ver si Estados Unidos es capaz de todo lo que deja de importar, producirlo con su industria interna, o si por el contrario va a tener que replantearse su política arancelaria, no lo sé. Desde luego, a corto plazo es para mí una malísima decisión para Estados Unidos, que nos afecta a nosotros. A largo plazo habrá que ver lo que hace Estados Unidos, pero, y termino, creo que desde España lo lógico, lo sensato, sería que en vez de reunirse el PSOE con unos y el PP con otros, ya PP y PSOE estuvieran trabajando en una propuesta conjunta de país, no cada uno reuniéndose por su lado con diferentes agentes económicos. Eso creo que es un error y habrá que ver, y ya termino, si España va a Bruselas con una posición común, que es lo que creo que están demandando los agricultores, los productores de vino, los productores de jamón, etcétera, etcétera, o si va cada uno con su etiqueta de azul o rojo. Lo que tenemos hasta ahora, y es señal en directo que nos llega desde la bolsa, es la señal del IBEX, y que ahora mismo se está dejando más de 5 puntos. Pero más de 5 puntos, Pablo, cuidado 35. con cabalgar contradicciones luego cuando estáis en el gobierno, porque sabes perfectamente que un
compañero de coalición tuyo, que fue el Kichi, cuando se quería tocar los barcos de puerto de Cádiz, pues le parecía que sí que traían riqueza y que sí que traían beneficio al conjunto de la provincia de Cádiz. A ver qué opinan los que tienen bares, como tú, en Rota, de que saques esa nave militar, esa base militar, perdón, en la provincia. Así que cuidado, porque el hostelero como tú ya sabe que luego estas cosas del dinero importan. Yo creo que ante una situación estratégica como que Estados Unidos se ha convertido en enemigo de Europa, la defensa de que haya 28 bases estadounidenses en territorio europeo no puede ser, yo creo, razonablemente, los negocios de la hostelería asociados a las cervezas que se toman los militares estadounidenses en los comercios de la zona. Yo creo que alguien que defienda la soberanía europea no puede defender la presencia de bases militares de Estados Unidos en un contexto en el que Estados Unidos es abiertamente un enemigo de España. No operan en España. Yo creo que en estos momentos la OTAN es un espacio en el que se están recomponiendo posiciones y por eso también es muy importante que la Unión Europea tenga un horizonte de capacidades de defensa comunes, coordinadas, no solo que cada país incremente su gasto en defensa, no, lo que es necesario es que haya una mayor coordinación y desde luego la OTAN puede jugar un papel muy diferente, menos importante en el futuro a la vista de la posición de Trump. Mira, precisamente la guerra comercial de los aranceles de Trump lo que hace es, al final, pillar al gobierno sin esos presupuestos, con las partidas para defensa encima de la mesa, y mañana se va a aprobar en Consejo de Ministros una inyección para defensa de más de 2.000 millones de euros. A colación de lo que tú decías, Ignacio. Sí, lo primero, dejar claro, Estados Unidos no es enemigo de España. Lo que está haciendo es gestionar sus propios intereses desde el punto de vista de su representante soberano, que es, en estos momentos, te guste más o no te guste menos, que es Donald Trump. Punto 2. Me parece que no se puede soplar y absorber. O sea, tú no puedes decir que quitas o que expulsas a Estados Unidos a sus bases militares en España y luego decir que no quieres invertir más en defensa, porque entonces ¿quién nos defiende cuando todo está perdido? El principal ministerio en España, el principal presupuesto de España hoy y siempre es el de defensa, es el de la seguridad, es el que nos garantiza que podamos desarrollarnos libremente. Si no tienes seguridad y no puedes defender tu soberanía, ¿quién la va a defender? Entonces, vuestro discurso en sí mismo es incoherente. O tenemos como hasta ahora un país como era Estados Unidos, que a través de la OTAN nos defendía, o eso decía, o nos autodefendemos nosotros dentro o fuera de la Unión Europea, a poder ser con la Unión Europea. Lo que no se puede pedir es no subir el presupuesto en defensa, discursos anti o pacifistas, rasgarnos las vestiduras y luego decir que los americanos no nos defienden. Y que poner aranceles no quiere decir tirar misiles, quiero decir, una cosa es poner aranceles y luego que necesitemos un ejército para tirar en contra de los misiles que nos van a llegar. Pongamos todo en su justo lugar, porque esto me recuerda a la Guerra Fría, aquí todo el mundo coagila diciendo está el enemigo que se ponga, ¿no? O sea, que estamos esperando una guerra que vamos a ver si existe o no existe. Ojalá que no llegue. El gobierno va a llevar al Congreso de los Diputados todo aquello que dentro de nuestro marco legal actual exija tal decisión, ¿no? Pero recordemos que cuando tuvimos la pandemia del COVID hubo algunas modificaciones legales en cuanto a la utilización del presupuesto y en cuanto a su exposición en el Congreso de los Diputados, precisamente ante situaciones de carácter extraordinario. Sin ninguna duda, en estos momentos, las decisiones que se están tomando en el ámbito de la política de defensa son excepcionales. Por eso hay una partida que puede reajustarse sin necesidad de que vaya al Congreso de los Diputados. A propósito de la coherencia, aquí lo que se está diciendo es tenemos que rearmarnos y tener todos un kit de supervivencia por si nos ataca Rusia, al tiempo que Estados Unidos está negociando con Rusia el reparto de Ucrania. Yo nunca he tenido problema con los militares. Cuando fui vicepresidente del gobierno, mi jefe de gabinete era un general del ejército español que fue GEMAT. El problema es que si lo que se dice es que hay que aumentar el gasto militar para comprar armamento estadounidense dependiente de la tecnología de Estados Unidos, que pueden apagar remotamente el funcionamiento de ese armamento, se está insistiendo en la supeditación de Europa a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que apostar porque el arsenal nuclear francés fuera dirigido colectivamente por la Unión Europea no sería ninguna estupidez, pero decir que tenemos que gastarnos más dinero en armamento con los costes sociales que eso va a tener cuando ese armamento depende estratégicamente de Estados Unidos y cuando todo el sistema de defensa europeo depende estratégicamente de la OTAN, una vez demostrado que la Unión Europea no pinta nada en las negociaciones de paz de Ucrania, deberían hacer reflexionar a ciertos dirigentes de la Unión Europea sobre, uno, la necesidad de una cosa que los alemanes llamaban Ostpolitik, que es una relación propia con Rusia,
no determinada por los intereses de Estados Unidos y la OTAN. Y por otra parte, una apuesta por la diplomacia para evitar que en territorios cercanos a la Unión Europea se dé una situación de guerra que no pone en riesgo a los ciudadanos estadounidenses, pero sí nos pone en riesgo a nosotros, al tiempo que el gobierno nos dice que compremos latas de atún para resistir 72 horas y empiezan a llegar las armas nucleares. A ver, sí, vamos a ver, tampoco me parece soft diplomacia. Que le digas a Estados Unidos, coge tus bases militares y tus militares y para casa, porque eso sería un principio de una declaración justamente diplomática casi de guerra, casi belicista, ¿no? Me hace gracia porque en este debate, fíjate que estábamos hablando de aranceles y hemos acabado hablando de guerra. Y eso es lo preocupante, que aquí estamos hablando de una geopolítica económica. Nadie está llamando a la puerta diciéndonos que va a haber una guerra. O sí. Algunos están intentando que tengamos en la mente que va a haber una guerra, porque si hablamos de eso, sí vamos a defender luego en los presupuestos que haya más dinero en defensa, porque tener miedo es una de las herramientas más poderosas en la utilización de este tipo de estrategias para convencer a la sociedad de una necesidad. Por lo tanto, lo preocupante es que un debate económico y de ver de cómo preservamos a nuestra industria, a nuestra agricultura, lo derivemos en hablar sobre la guerra. Señores, aquí lo que ha dicho Trump es que marca a sus enemigos y a sus aliados con aranceles, es decir, con política económica. Cristina. Y con política económica se va a hacer frente a esa decisión de Trump. El presidente del Gobierno ya ha anunciado un plan específico para apoyo a los sectores más afectados y además, respecto del gasto en defensa, también se ha comprometido a que el incremento del gasto en defensa no signifique un decremento o una pérdida de presupuestos dedicados a las grandes necesidades sociales. Yo creo que esto es fundamental y va unido a que desde España se le pida a la Unión Europea que haya una respuesta como la hubo en el caso del COVID, de mutualización de deuda y de capacidades, por lo tanto, más amplias. 13:52, Podemos presenta su candidatura a las próximas elecciones generales. Irene Montero. Miriam. Sí, ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha pedido a la exministra de Igualdad que lidere una candidatura de izquierdas para las elecciones generales en 2027. Y ella ha aceptado la propuesta. Asegura que es tiempo de comprometerse y que lucharán por una izquierda fuerte. De momento, Montero no renunciará a su acta de eurodiputada en Bruselas. Este ha sido el momento. Quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que le tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra y que está apostando por el rearme y que es incapaz de tener la valentía suficiente para echar a los fondos buitre norteamericanos de este país. Pablo, una candidatura que no solo sea de Podemos. Bueno, yo creo que lo ha dejado bastante claro Ione Belarra. Hay una sociedad civil que se está movilizando a favor de la vivienda digna, en contra de la guerra, y yo creo que esa es la mano que tiene que tender Podemos. Exactamente lo contrario a la dinámica de volver a fórmulas perdedoras como lo que representa Sumar en este momento. Podemos habla claro, Podemos tiene liderazgos, todo el mundo sabe lo que piensa de vivienda, todo el mundo sabe lo que piensa de la OTAN. O sea, que Sumar jugaría algún papel ahí. Yo creo que Sumar es una coalición de muchísimos partidos en descomposición. De hecho, cuando preguntan a diferentes dirigentes, pues algunos dicen que ellos ya no están ahí. Compromís dice que ellos ya no están ahí. Man Madrid dijo el otro día que ellos tienen que ir por su cuenta a las próximas elecciones. Y frente a ese caos que transmite Sumar y sus contradicciones dentro del gobierno, con una gestión, yo creo, de resultados mucho más mediocres que los que se producían cuando estaba Podemos gobernando, hay un partido político al que todo el mundo entiende. Estén de acuerdo con él o no estén de acuerdo con él. Cuando Irene Montero y Ione Belarra hablan, se las entiende perfectamente. Cuando habla Yolanda Díaz, es difícil entender de qué está hablando. Cristina. Yo creo que es muy importante que en este país los partidos de izquierda consigan atraer un voto que desgraciadamente, y lo vemos votación tras votación, hay mucho voto que se queda en casa. Cuando hay altos niveles de abstencionismo gana la derecha y ganan los partidos conservadores. Luego todo lo que se haga que convierta ese vínculo de los españoles más descreídos de la política con un partido político o con dos partidos políticos, pero que no se quede nadie en casa, porque la deriva que se está produciendo a escala internacional hacia posiciones tremendamente reaccionarias y muy peligrosas para la democracia, hay que combatirla desde el frente de la izquierda. Tiene gracia que ahora Podemos critique lo que él mismo propuso o creó.
porque que yo sepa, Pablo Iglesias, aquí presente, fue el que propuso y el que creó a Yolanda Díaz para presidir esa coalición que subsumía a Podemos, de la misma forma que Podemos también eran muchas coaliciones en su momento. Adelante Andalucía formaba parte de Podemos. Quiero decir, ahora estás criticando lo mismo que tú creaste. Pero el problema no es este, el problema no es si vayan más unidos o menos unidos. El problema es como la broma de AliExpress, ¿no? Lo que pides por internet y lo que te llega a casa. Lo que pides por internet puede sonar bien, pueden decir cosas porque buscan eso, ¿no? La agitación pasional de que creas en ello, pero luego llegan al gobierno y salen a la fuga o cabalgan contradicciones entre lo que dijeron y lo que hacen. Por lo tanto, a la hora de votar no nos dejemos guiar por esas pasiones, sino por la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos dista mucho cuando les ves gobernar y les ves gestionar ahí donde han podido gestionar. Yo creo que más allá de las alusiones, Pablo, más allá de las caras, que no me meto, es una decisión interna de cada partido. A mí lo que me preocupan son los planteamientos políticos que hacen, ¿no? Que son en la mayoría de ocasiones contrarios a lo que ya no solamente dice la lógica política, geopolítica o nacional, sino el propio sentido común. O sea, es un discurso el de Podemos en este momento que es que a mí me parece que está años luz de lo que debería aplicarse en España, ¿no? Políticas hiperintervencionistas, políticas de subidas masivas de impuestos, políticas antisemitas o planteamientos antisemitas. O sea, es un discurso que yo no lo quiero para mi país, me parece que es contraproducente, que es rupturista, que no plantea nada más allá que no sea destruir y que por lo tanto, vamos, espero que no tengan representación. No obstante, quiero decir una cosa en favor de estas formaciones de izquierda, y es que envidio mucho su capacidad camaleónica de ir mudando la piel y presentarse a las elecciones como alternativas nuevas cuando tienen las mismas recetas comunistas de los últimos 80 años en nuestro país y en Europa, pero son capaces a nivel de marketing político de transformarse, de cambiar, de jugar a los trileros, cambiar la pelotita, y aparecen nuevamente en las elecciones del 2027 seguramente como si fuera un partido nuevo. O antes, esperemos que antes. Exactamente lo mismo siempre, así que a nivel de marketing político, mi enhorabuena. Yo creo que es imprescindible una formación política que, frente a los que defienden el genocidio y la limpieza étnica en Gaza, diga que Israel es un Estado criminal. Creo que es imprescindible que haya una formación política que, frente a los buitres de la vivienda, diga que hay que regular el mercado del alquiler porque la Constitución dice que la vivienda es un derecho. Yo creo que es imprescindible que haya una formación política que diga: OTAN no, las bases que se las lleven a su territorio. Política, más allá de esas organizaciones que tú estabas citando. Y me por refiero, ser, sí, sí, entiendo la pregunta. Por formaciones políticas. Por ser muy claro, yo creo que Podemos y el PSOE van a tener una responsabilidad para evitar que se fragmente el panorama electoral. Yo creo que hay una parte de Sumar que va a tener que recogerla el PSOE, como ya ocurrió en su momento con el Partido Democrático de la Nueva Izquierda. Figuras que caminaron junto con Izquierda Unida, como Diego López Garrido, como Cristina Almeida, acabaron siendo dignos dirigentes del PSOE. Creo que algo parecido puede ocurrir, que una parte de Sumar, que evidentemente está más cerca ideológicamente del PSOE que de Podemos, se vaya con el PSOE, y yo creo que después Podemos podrá ser muy generoso con otras formaciones políticas más pequeñas que quieran caminar junto a Podemos en el futuro. Te recuerdo lo que dijo tu amigo Errejón en ese momento, que sumar no es multiplicar, que a veces divide. Cuando tú hicisteis confluencia con Izquierda Unida y con Alberto Garzón, el titular ese que dio: a veces sumar no es multiplicar. Bueno, si quieres, por alusiones, tenemos muy poco tiempo porque quería hablar de la vivienda, pero... Sí, o sea, yo insisto en lo que decía al principio. Hace falta que alguien se atreva a decir cosas que casi nadie se atrevía a decir en este país antes de que existiera Podemos. Hablar de corrupción en los medios de comunicación es algo que ningún dirigente político se ha atrevido a hacer hasta que llegaron los de Podemos. Decir que los dueños de las patronales inmobiliarias son delincuentes y que trabajan contra los intereses de la ciudadanía es algo que no se atreve a decir ninguna formación política. Bueno, tu contradicción vital también la podríamos contar aquí, Pablo. Los representantes de las grandes empresas han tenido a sus propios representantes políticos a través de diferentes partidos. Al menos meter estas imágenes de estas miles de personas que han salido a la calle este fin de semana para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Convocados por los sindicatos de inquilinos, han protestado contra quienes, según ellos, hacen negocio con la vivienda. Exigen una rebaja del 50% del precio de los alquileres y proclaman el derecho a la huelga del alquiler. ¿Me da tiempo a un titular? No nos da tiempo a un titular. Pues con estas imágenes, nada, os emplazo a que volváis con nosotros, porque a las 2:12 sigue el Extra. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias.